Señores empresarios, los tiempos cambian, las empresas ya no pueden ser improvisadas. En muchas ocasiones escuchamos historias de grandes hombres de negocios que simplemente se formaron en el mismo ejercicio empresarial, en la calle, teniendo una buena idea y fueron creciendo. Pero hoy, ante un mercado lleno de competidores, en un mercado muy sofisticado y especializado, necesitamos de nuevas herramientas, conocer de nuevas herramientas. Hoy hemos invitado a un experto en planes de negocios. Nos acompaña Bernard Asensio. Bernard, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias, Humberto. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias por acompañarnos. Quiero decirles que Bernard, además de tener una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Texas en Austin y tener estudios también de posgrado en el Instituto de Empresa de Madrid, es empresario y aquí en República Dominicana Bernard es propietario del restaurante Sol en Santiago. He tenido personalmente el placer de cenar en Sol y es muy agradable. Bernard, me gustaría, ya que tenemos el tiempo contado, la televisión no perdona en tiempos, directamente quiero que la gente se lleve hoy una idea de qué es un plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? ¿Para qué sirve un plan de negocios? Perfecto, para hacerlo resumido y que el público pueda entender lo que es un plan de negocios. El plan de negocio no es más que un conjunto de herramientas sistemáticas que te va a proyectar tu idea a largo plazo y te va a decir si es rentable tu idea de negocio o no lo es. No necesariamente un plan de negocios va a hacer que tu proyecto sea exitoso, sencillamente te va a decir si vale la pena ponerlo en práctica o no, y si lo pusiste en práctica te va a dar las directrices para tú poder ir trabajando a medida que tu negocio madura, si tienes que cambiar algo o si sencillamente lo vas a llevar tal cual. O sea, plan de negocios es llevar a papel la idea que tenemos de una empresa. Vamos a un ejemplo, el ejemplo tuyo, el restaurante Sol. ¿Cómo nace Sol en un plan de negocios? Todo negocio nace con una idea, eso es lo más importante. Después que tú tienes la idea, obviamente tú tienes que salir a la calle, al mercado, a investigar qué otros negocios hay parecidos al tuyo, en qué mercado se desenvuelven, qué tan rentables pueden ser al primer contacto visual. O sea, tú te das cuenta si tú pasas por un determinado mercado, por un determinado negocio y los ves siempre con un público concurrido, te da la idea de que es rentable. De ahí en adelante ya tú empiezas a buscar la información, que es donde empiezas a desarrollar tu plan de negocios, y esa información la vas plasmando organizadamente en un papel, que es lo que se llama el plan de negocios. Entonces ya eso se trabaja con estudios de mercado, ya pueden ser de encuestas, porque lamentablemente en nuestro país tenemos muy poca información y tenemos que trabajar básicamente con encuestas y con el estudio de lo que es la industria. ¿Cuáles son los componentes de un plan de negocio? Y me gustaría saber si podemos traducir un plan de negocio a dinero, que es lo que les interesa a los empresarios. Bueno, mira, es indispensable para mí, para empezar una empresa, tener un plan de negocio. Sería imposible para mí manejar una empresa sin un plan de negocios. Sin embargo, muchas de las empresas y grandes empresas en este país no tienen un plan de negocios. Eso es totalmente real y lamentablemente en la República Dominicana no contamos con una base de datos ni con estadísticas que soporten el estudio que uno pueda hacer. O sea, tenemos que salir a la calle a buscar la información, muchas veces depurarla, porque no toda la información que obtienes es una información buena para usarla, hay que depurarla. Pero para responder tu pregunta, sobre lo que es el contenido del plan de negocio. Y llévamelo también aterrizado a Sol, tu restaurante, o sea, los componentes y relacionado a los componentes en cuanto al proceso de la apertura de tu restaurante. Perfecto. La primera parte de un plan que debe de tener un plan de negocio es lo que se llama el resumen ejecutivo. Sin embargo, esta parte no se hace hasta que ya el plan está por completo realizado. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer un resumen de algo que no has hecho. Pero ¿por qué va primero el resumen ejecutivo? Porque si tu intención en un plan de negocio es conseguir un inversionista o alguien que invierta dinero en tu negocio porque tú no cuentas con los fondos económicos, cuando tú le vas a presentar ese plan de negocio, esa persona obviamente no va a leer completo el documento, sino que se amarra lo que es el resumen ejecutivo, ve cuáles son los principales puntos que tú has detallado en ese resumen y de ahí ya él va a tomar la decisión de animarse a estudiar minuciosamente ese plan y tomará una decisión de si invertir o no en ese plan.
Que también estamos hablando de los bancos, o sea, si vamos a llegar con un banco y o con una institución crediticia y vamos a buscar un financiamiento, contar con un plan, entiendo por lo que me dices, nos va a abrir mucho más las puertas, nos va a allanar ese camino. ¿Qué sigue después del resumen ejecutivo? ¿Y cuáles fueron los elementos que tú fuiste armando en tu restaurante con lo cual lograste tener un proyecto exitoso? Lo primero es que tú tienes que tener una idea bien desarrollada. Tú no puedes salir a la calle con la idea de que quieres poner un restaurante sin saber, por ejemplo, qué tipo de restaurante tú quieres, a qué público te vas a dirigir, qué tipo de comidas quieres. O sea, ya tú tienes que tener todo eso en mente. Obviamente, eso tú lo vas a desarrollar en la parte de estudio de mercado de tu plan de negocio. Luego que tú haces tu resumen ejecutivo, vienes con tu descripción comercial, donde tú vas a plantear cuáles son el público al que te vas a dirigir, qué es tu negocio, cuáles son los objetivos que tú tienes en tu negocio y cuáles son las estrategias también con las que tú vas a conseguir ese público que tú te estás planteando. Una pregunta, ¿y en qué momento mezclamos eso con lo que es la demanda? ¿Cómo nosotros podemos detectar? Una cosa es lo que tú quieres en tu negocio, pero otra cosa es que la gente esté esperando eso, que el mercado desee contar con un negocio de esa naturaleza. Obviamente lo más difícil en todo negocio es determinar la demanda, pero para eso están las estrategias, o sea, tú te basas de ciertas estrategias para atraer cierto tipo de público. Si yo quiero un público que no fume, yo no puedo vender cigarrillos en mi negocio. Entonces, tú decides, por ponerte un ejemplo sencillo y que el público lo pueda entender. Si tú quieres un público premium, tú no puedes vender un producto barato. Tienes que buscar un precio alto para atraer un público premium y viceversa. Si quieres un público ya de un nivel más bajo, tienes que adecuarte al precio. Pero se dice mucho que aquí en República Dominicana y en nuestros países latinoamericanos los negocios se guían por precio. Dame una opinión, haciendo un paréntesis en plan de negocio, ¿verdaderamente los negocios tienen éxito en función de precios bajos o podemos tener negocios de precios muy altos? Lamentablemente me atrevo a decir que la mayoría de los negocios, cuando el público opta por visitarlos, se basa por precio, tanto sea el público de alto nivel como de bajo nivel. Es más, muchas veces el público que tiene más recursos económicos se guía más por precio que el que no lo tiene, y a veces decimos, bueno, a lo mejor por eso tiene los recursos, porque busca el ahorro. Te puedo decir que en la encuesta, en el estudio de mercado que hicimos para la apertura de Sol del restaurante, nos pudimos dar cuenta que el factor más importante al momento del público salir a cenar era precio-calidad. Increíble. Precio como número uno y calidad como segunda opción, claramente arrojó el estudio. Entonces, tú dirás, pero qué sencillo, para eso yo no tengo ni siquiera que estudiar, para saber qué precio-calidad me va a traer gente. Es difícil, como le decía, tú puedes, si pones un precio muy barato, puedes atraer un público que no es el que andaba buscando y ahuyentar el público que estaba buscando, porque una cosa es el nivel económico y otra cosa es el nivel sociocultural. Son dos cosas diferentes. Puede existir un individuo que tenga mucho dinero, pero que no tenga un nivel educativo de acuerdo al lugar que tú estás mostrando para tu negocio. Entonces, quizás el que sí tiene el nivel sociocultural y educativo alto y también posee las capacidades económicas para visitar tu restaurante, porque va a ese tipo de público, prefiere no visitarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento también de fijar el precio, por lo menos en ese tipo de negocios. Si ya tú estás vendiendo un producto, por decir un libro, pues ya quizás es diferente. Okay. Bernard, vamos a abrir un negocio. Lo que estamos diciéndole a la gente es, antes de salir a poner un negocio, vamos a planificar, vamos a dedicar un tiempo a plan de negocio. Al regreso, ¿cuánto tiempo tardamos en armar un plan de negocio? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo modificamos o lo vamos adaptando? Y sobre todo, ¿cuáles son tus recomendaciones en negocios en este momento en República Dominicana? Volvemos.